Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas sean a su clase de Hechos de los Apóstoles. Bueno, en esta clase habremos de terminar este breve recorrido que hemos querido realizar para que ustedes y yo pudiésemos conocer un poco o mucho de la base pormenorizada de lo que tiene que ver con este libro. Hemos visto el título, el destinatario, la importancia que este tiene, los objetivos o la finalidad que pudo haber tenido el autor para poder escribir esta maravillosa obra. Y bueno, hoy terminaremos el recorrido, ¿verdad? Viendo los grandes temas que tiene el libro de Hechos. Entonces, eso será la clase de hoy. Y a partir de la próxima clase, el jueves, estaremos ya analizando narración por narración, lo que tiene que ver con el libro de Hechos. Así que desde ya les pido por favor que empiecen a leer el capítulo uno, ¿verdad? Si pueden avanzar al capítulo 2, no vamos a terminar los dos capítulos en la primera clase, pero aváncenle. No es mucho, es una narrativa muy interesante la que tiene el libro, así que por favor les pido que comiencen a leer capítulo uno y capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles porque bueno, ya vamos a empezar a trabajar con esto. Bien, dicho lo anterior, voy a compartir la pantalla y nos habíamos quedado en la última clase sobre los argumentos que había de considerar que el libro de Lucas es un libro serio, es un libro importante, es un libro que que debemos tomarlo con seriedad y considerando que es palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, primero vamos a ver cuál es el esquema. A veces el libro son muchos capítulos, ¿verdad? Es un libro extenso. Y no sé si les ha pasado, pero bueno, si ustedes ya leyeron Hechos, se dan cuenta que te cautiva desde el principio, como dije, su género narrativo, lo que hace es, bueno, cautivarnos desde el principio y querer seguir la lectura, porque bueno, es una lectura muy, muy amena. Solo que siempre, como les digo, tengan mucho cuidado al momento de leerla, no lo lean como si fuera una novela histórica, romántica, de ciencia ficción, en donde la leemos y ya, ¿no? Esta es una obra teológica, ¿verdad? Con una profundidad de pensamiento y con muchas cosas que están ahí. No sé si llamarlas ocultas, pero que tendríamos que detenernos siempre como para revisarlas, reflexionarlas y poder interpretarlas. Bien, el esquema que nos plantea el libro de Hechos tiene que ver con estas dos partes. La primera parte tiene que ver del capítulo 1 hasta el capítulo 12-25 y vamos a considerarlo, entre otras cosas, ¿verdad? De manera muy generalizada como el ministerio petrino. Es decir, Pedro es el protagonista, diríamos, ¿verdad? Y del capítulo 13 versículo 1 hasta el 28 versículo 31 diríamos que sería el ministerio paulino. En términos muy, muy generales, diríamos que serán estas dos figuras importantísimas las que predominarán en la lectura el libro. No nos vamos a meter en eso ahora, ¿verdad? Pero estas líneas de pensamiento originaron que las comunidades cristianas o eligieran la línea de Pedro, ¿verdad? Y formaran comunidades petrinas, o había comunidades en donde decían, no, nosotros vamos a seguir la línea de Pablo y se convirtieran en comunidades paulinas. No es que el cristianismo haya caminado de una sola forma, el cristianismo no fue una sola iglesia, diríamos, hubo varios cristianismos, porque cada comunidad interpretaba, ¿verdad? Eh, el, el-
el evento de Jesús, lo consideraban de manera diferente. Bueno, hoy pasa lo mismo con nosotros, ¿no es cierto? Y no me refiero a que, bueno, hoy haya metodistas, bautistas, adventistas, pentecostales, que digamos, bueno, cada uno tiene su propia línea. Pasa incluso en nuestra propia denominación, ¿verdad? Como Iglesia de Dios Séptimo Día, pues hay países de la Iglesia donde tiene una comprensión de la Escritura muy diferente a la que podemos tener nosotros aquí en Argentina. Entonces, eh, estas comunidades, tanto la Petrina como la Paulina, pues evidentemente tomaron forma en función de, de cómo ambos interpretaban el evento de Jesús, ¿no? Bueno, en cuanto al ministerio petrino, vamos a ver dos grandes temas, que es el establecimiento de la iglesia y la expansión de la iglesia. Vamos a ver los inicios, la génesis de la iglesia y cómo esta génesis se va a ir desarrollando, expandiendo, ¿verdad? Va tomando forma en muchas partes, primero en Jerusalén, luego Judea, Samaria, la costa filistea, ¿no es cierto? Llegando hasta Siria, Antioquía. Y después, bueno, vamos a ver que fue expandiéndose. Después de la resurrección de Jesús, Pedro predica con valentía. Hay un cambio de la persona de Pedro. Empieza a predicar, se enfrenta a las autoridades civiles, a las autoridades judiciales, a las autoridades religiosas. Y hay algunas narraciones de milagros que se le atribuyen a Pedro, ¿verdad? Ya iremos viendo qué significa esto. Las acciones de Pedro demostraron vívidamente la fuente y los efectos del poder cristiano. Con la llegada del Espíritu Santo, el pueblo de Dios recibió poder para llevar a cabo sus tareas. Vemos claramente que en estos primeros capítulos del libro de Hechos, donde Pedro es el protagonista, es el que se para, el que toma la palabra, el que habla, el que va normando las cosas, viene en función de la llegada del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo viene, y por eso, como les dije, es un libro que muchos le llamarían actos del Espíritu, ¿no? Porque es el Espíritu Santo quien va a darle este poder y esta fuerza a las primeras comunidades cristianas a predicar la buena de Jesús. Bueno, después nos saltamos ya de manera más puntual. Parece ser que Pedro desaparece de la escena y nos encontramos con un personaje llamado Pablo. Si bien es cierto, la conversión de Pablo es anterior a estos capítulos, pero a partir del capítulo 13 ya Pablo es el protagonista y es a quien la obra va a seguir sus pasos. En estos capítulos tenemos el primer viaje misionero que hace Pablo para empezar a expandir el Evangelio en el Asia Menor. Se lleva a cabo el famoso concilio de Jerusalén, muy importante este concilio, porque se van a dirimir las controversias que existen entre los diversos grupos cristianos. Por lo pronto, hay tres grupos cristianos que están peleándose, lo digo en el mejor, la mejor expresión de la palabra. Están los judeocristianos, muy propios de seguir conservando las costumbres de los judíos. Está la línea de Pedro. Pedro se romperá relaciones con la iglesia de Jerusalén. Y Pablo, pues que está predicando a los judíos y les está diciendo no se tienen que circuncidar. De eso tratará el concilio jerosolimitano. Luego tenemos el segundo y tercer viaje misionero de Pablo. Y al final tenemos Pablo yendo a Roma para que lleve a cabo el juicio del que se le acusa como alguien que está agitando las aguas romanas. Bueno, podemos decir entonces en resumen que en estos capítulos estaremos viendo las aventuras misioneras de Pablo, donde muestran el progreso del cristianismo. En la primera línea petrina vemos cómo se establece y se expande, pero Pablo va a hacer un progreso porque va a empezar a establecer iglesias,
a ordenar líderes, a ordenar la organización, válgase la redundancia, a organizar, ¿no es cierto?, las distintas formas en que las comunidades de fe tienen que abrazar el Evangelio. Así que esta buena noticia no podía ser limitada a un solo rincón del mundo, es decir, no solamente debería haber quedado en Jerusalén, sino que es para toda la humanidad. Como ya lo adelanté en algún momento y lo vamos a tratar de rescatar en algún otro momento de la clase, el final abierto que tiene Hechos de los Apóstoles, porque Hechos no termina narrándonos la muerte de Pablo, este final abierto significa que el Evangelio sigue abierto hasta nuestros días y que evidentemente la salvación pues nos acompaña a todos. Bien, visto este esquema muy generalizado, ¿verdad? Porque bueno, hay otras o cosas que ver. Vamos a analizar cuáles son los grandes temas, ¿verdad? Los grandes temas que va a plantearnos o nos va a desafiar el autor de este libro. Bien, el primer tema que tenemos tiene que ver con los inicios de la iglesia. El autor tratará de explicarnos, ¿verdad?, de que la historia es el inicio o es el fundamento de cómo el cristianismo tiene sus orígenes, cómo el cristianismo se empieza a organizar y cómo la iglesia tiene que empezar a resolver sus problemas. La iglesia, hermanos, no fue la idílica, la romántica, la que todos jalaban para el mismo lado, ¿no? La iglesia tuvo serios problemas, ¿no?, de organización, de entendimiento, de llegar a acuerdos, de decir, bueno, esto sí, esto no. Y el libro nos dice que es una iglesia como la de nosotros hoy, ¿verdad? Nosotros como iglesia seguimos resolviendo nuestros problemas internos a nivel local, a nivel distrital, a nivel nacional, a nivel internacional. ¿Por qué era importante este tema que va a abordar el libro? Porque nuevas iglesias se establecen continuamente. O sea, el movimiento era tan... Perdón, hermanos, perdón. El movimiento era tan fuerte, ¿verdad?, que era increíble cómo la gente estaba abrazando el evangelio, ya sean los helenistas, ya sean los gentiles o los propios judíos cristianos, pues estaban estableciendo estas iglesias. Por fe en Jesucristo, mediante el poder del Espíritu Santo, la iglesia puede ser un potente agente de cambio. El cristianismo vino a transformar no solo la realidad de Roma en el primer siglo, ¿no es cierto? Este, Haciendo hombres y mujeres buenos, hombres y mujeres que vivieran bajo los valores del reino de Dios, del mensaje de Jesús, etcétera. Creo que también la iglesia hoy debe ser un agente de cambio para el mundo de hoy, ¿no es cierto? Hoy la iglesia debe superar sus divisiones, sus problemas, sus desencuentros y tiene que constituirse como un agente de cambio, como un hospital donde el herido de muerte, el que ya no tiene esperanza, pueda encontrar alivio, pueda encontrar contención, abrazo, ternura, etcétera. Así que bueno, este es un gran tema que vamos a ver en el libro de Hechos. El segundo gran tema tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿verdad? Este actuar del Espíritu que ya el Evangelio de Juan, muchos años después, nos volverá a explicar que el Espíritu Santo vendrá y descenderá en la iglesia. Bueno, la iglesia no, la explicación de por qué el Espíritu Santo es porque debemos saber que la iglesia no crece por sus actividades, no crece por sus programas, no crece porque hay buenos pastores o buenos líderes o las iglesias o los templos son muy lindos. La iglesia, como en el primer siglo, no empezó ni creció por su poder propio ni entusiasmo, sino fue el Espíritu Santo de Dios
quien lo otorga a los discípulos y a las discípulas, a hombres y mujeres dispuestos a compartir el Evangelio de Dios, ¿no? Fue el Espíritu Santo quien impulsa, es el Espíritu Santo quien hizo posible que la realidad del reino pudiese ser una realidad en la primera comunidad. La importancia entonces es que la obra del Espíritu Santo demuestra que el cristianismo era algo divino. El cristianismo parte de la experiencia del Cristo muerto, pero del Cristo resucitado, del Cristo histórico también, ¿no es cierto? Así que la iglesia llegó a ser más consciente del Espíritu Santo que sus problemas. Eh, Creo que eso nos hace falta recuperar a nosotros. Creo que nos hace falta recuperar que el Espíritu Santo ah, es quien nos puede ayudar a solucionar o a direccionar nuestro quehacer como iglesia y dejar de confiar en nosotros, en nuestros programas, dejar de confiar en aquello, ¿no es cierto?, que no es nuestro y bueno, centrarnos básicamente en en ese tema de pensar que sigue siendo Dios el que va guiando a su iglesia. Así que el Espíritu Santo lo vamos a ver moviéndose desde el primer capítulo y todos los capítulos restantes y será muy importante el actuar del Espíritu, ¿verdad? Bien, el tercer gran tema tiene que ver con el crecimiento de la iglesia. La iglesia, como dije, empieza en su fase inicial, como todo, ¿verdad? Cuando alguien inicia algo, bueno, tiene que acomodarse. Pero bueno, la iglesia no se detuvo ante esos problemas, siguió creciendo. Y entonces el libro de Hechos va a presentar la historia de una comunidad de creyentes dinámica, creciente, que va a extenderse desde Jerusalén y se va a ir al norte, ¿verdad? Judea, Samaria, la costa filistea, Siria, Antioquía, se va a ir al África, se va a ir a todo el Asia Menor, se va a ir al norte de Egipto, va a conquistar la península itálica, va a ir a España, Portugal, Alemania, Suiza, lo que hoy nosotros conocemos, e incluso se va a instalar en las regiones de la Gran Bretaña, donde el Evangelio empieza a crecer. A finales del primer siglo, ¿verdad? La iglesia ha crecido de manera exponencial exponencial. Y entonces vemos claramente la promesa. Cuando obra el Espíritu Santo, hay movimiento, hay entusiasmo, hay pasión, ¿no? Nos da la motivación, la energía y la capacidad para alcanzar a todo mundo por el Evangelio. Es el Espíritu Santo quien infunde en nosotros ese deseo. Nosotros tenemos que asegurarnos que la posesión del Espíritu Santo en nuestras vidas es una posesión real, sea una posesión tangible, sea una posesión que el Espíritu tome control, ¿no es cierto?, de lo que somos para poder hacer que la obra de Jesús se extienda de mejor manera. Bien, otros gran temas, vamos a ver el testimonio, ¿verdad? Es un libro que habla mucho sobre los mártires o los testimonios. La palabra testimonio viene de martus, que significa martirio, ¿verdad? Un testigo es aquel que incluso puede ser muerto por causa de lo que pudo haber visto o por lo que pudo haber oído. Entonces vamos a encontrar varios testimonios acá de conversión. Vamos a ver que Pedro tiene una conversión maravillosa, una conversión que lo sacude, una conversión que lo impulsa. Vamos a ver a Juan. Juan, aunque no habla, ¿verdad? Está presente. Juan, la figura de Juan para finales del siglo primero era fundamentalísima. Entonces, aunque Juan no habla, ¿verdad? Nunca dice una palabra en el libro de Hechos, pero solo su presencia hace entender que era un discípulo muy importante. Vemos a Felipe, por ejemplo, ¿verdad? El gran predicador en las regiones de Samaria, un judío helénico.
Vemos a Esteban también que da su testimonio y que muere por la causa de Cristo. Bernabé, no sé, Priscila, Aquila, Marcos. Lidia, Junias, en fin, un montón de personas que dan su testimonio de fe, de su fe en Jesucristo. Incluso los propios apóstoles, ¿no es cierto? Aunque después ya no sabemos nada de ellos, ¿verdad? No sabemos nada de Mateo, de Judas, de Bartolomé, etcétera. No, no sabemos más de ellos, pero incluso también de la misma familia de Jesús, ¿no es cierto? Porque Hechos nos va a hablar de que María finalmente acepta el movimiento mesiánico de su hijo, los hermanos de Jesús también, ¿no es cierto? Santiago, José, este, eh, se me fueron los otros dos nombres, Simón y otro, no recuerdo, y sus hermanas, ¿verdad? Pues también fueron personas que dieron testimonio de él, ya sea a través de su testimonio personal, ya sea a través de la predicación que ellos hayan hecho o la defensa de la fe de Jesucristo que hicieron ante las autoridades romanas. ¿Por qué es importante este tema? Porque somos el pueblo de Dios. Somos escogidos para ser participantes activos en su plan para alcanzar el mundo. En amor y por fe podemos contar con la ayuda del Espíritu Santo cuando predicamos o testificamos, ¿verdad? Somos el pueblo elegido de Dios y estamos aquí para dar testimonio. Y hoy en día, hermanos, muchas iglesias en países hostiles al Evangelio, donde los asesinan cruelmente, los cristianos siguen dando defensa y muestra del amor de Dios, del Espíritu Santo obrando en la vida de las personas. ¿Ok? Y finalmente, otro gran tema es la oposición. El evangelio no corrió de manera libre, hubo mucha oposición. Tanto los judíos como los gentiles persiguieron a los cristianos. Su oposición resultaba en encarcelamientos, palizas o golpes, complots, ¿no? De asesinatos, disturbios. Todo eso fue muy difícil para el cristianismo, ¿no? Las persecuciones fueron terribles. O sea, quien confesaba a Jesucristo y no a César como Dios, pues terminaba en el mejor caso en la cárcel, en el peor de los casos, siendo torturado, ¿verdad? Por las autoridades romanas. Pero todo eso, en vez de haber detenido el valor o el testimonio de los primeros cristianos, se convirtió como en un catalizador, ¿no es cierto? Como en un motor para que el evangelismo, o perdón, el evangelio, pudiera crecer. Esto es muy importante porque evidentemente ¿cómo se llama? La sangre de los mártires, la sangre de los cristianos que fueron asesinados, sirvió como abono, ¿verdad? Para que la tierra empezara a dar mucho más frutos en el cristianismo. Y la importancia de este gran tema que vemos en el libro de Hechos es que la oposición humana nunca va a obstaculizar la obra de Dios. Alguien dirá, no, es que vamos a encontrar este problema con las autoridades, con los judíos, con mil cosas. Y lo que entendemos es que nunca se obstaculiza la obra de Dios, nunca. Dios siempre va a triunfar, Dios siempre va a hacer su obra. Bueno, finalmente, ya para cerrar este recorrido que hemos hecho, solo voy a mencionar algunos lugares claves en el libro de Hechos para que se vayan familiarizando con estos lugares, estas ciudades, ¿verdad? Que son importantes que ustedes las identifiquen. Bueno, el primer lugar es Judea, ¿verdad? Jesús ascendió al cielo desde el Monte de los Olivos en las afueras de Jerusalén, según nos lo dice Hechos, y sus seguidores volvieron a la ciudad para esperar el derramamiento del Espíritu Santo. Pedro predica un sermón poderoso que fue oído por judíos reunidos en todo el imperio. Todo eso pasó en la región de Judea. Luego nos vamos a Samaria. Después de que matan a Esteban, se intensifica la persecución con los cristianos, hace que los cristianos salgan de Jerusalén
y propagan el evangelio por otras ciudades del imperio, y eso hizo que el helenista, el judeo helénico llamado Felipe, llevara el evangelio a Samaria, ¿no? Y van a suceder cosas interesantes. La región de Samaria aceptará a Cristo, habrá la conversión del famoso mago Simón, llamado Simón, y también el bautismo o la, eh, este, no, perdónenme, no, no, el bautizo del eunuco no fue en Samaria, pero bueno, fue más bien la conversión de Simón el mago. Luego nos vamos a Siria, ¿verdad? Donde Pablo se convierte a Cristo. Es muy probable que estas regiones también fueron alcanzadas por Felipe. Así que cuando Pablo llega a lo que es Damasco, ¿verdad? Se va a convertir a Cristo y vuelve a su lugar en Tarso por la oposición de su conversión. Nadie creía que Pablo pudiese haberse convertido al cristianismo. Así que hay un personaje importantísimo dentro de la lectura de Hechos llamado Bernabé. Y bueno, este va por él para llevarlo a la iglesia en Antioquía de Siria, ¿verdad? La región de Siria. Y ahí es donde él va a predicar el Evangelio durante varios meses en esta región de Antioquía. Bueno, después nos vamos a Chipre y Galacia, que sería la primera viaje misionero. La iglesia de Antioquía de Siria, ¿verdad? Se convierte como la iglesia madre o en la iglesia de, ¿cómo es? De, este, eh, como una base misionera, ¿no? Donde impulsan a Pablo. Y bueno, en esa base misionera, van a consagrar a Pablo y Bernabé para que vayan a predicar el mensaje. Y entonces salen en su primer viaje misionero atravesando las regiones de Chipre y Galacia. Bueno, luego tenemos Jerusalén, se suscita una controversia entre cristianos judíos y cristianos gentiles sobre la situación de cómo adecuarse a la ley judía y termina en un concilio especial en Jerusalén. Hay que ponerse de acuerdo. Hay un sector del cristianismo, los judeocristianos, que dicen que para aceptar la fe en Jesús, los hombres tenían que circuncidarse, ¿verdad? Que era una práctica totalmente judía. Pero había otro grupo, principalmente la línea de Pablo y un poco de la línea de Pedro, no tanto, pero sí un poco de la línea petrina. Pero en la línea paulina, pues había la idea de que no tendrían que circuncidarse, ¿verdad? Que no hay que hacer nada. O sea, Pablo no es que estaba hablando mal de la ley de Moisés, simplemente decía que no la necesitaban, ¿no? Por más importante que fueran, Cristo era mucho más importante y bueno, solo necesitaban aceptar a Jesucristo y no necesitaban circuncidarse. Eso hizo que, bueno, Santiago, el hermano de Jesús, llamara a todos, ¿no es cierto? Y escuchara la, la referencia de cada uno y bueno, tomar una decisión y al final se decide que Pablo puede seguir predicando a los gentiles sin que ninguno de ellos obligarlos a circuncidar. Bueno, eso sucede en el concilio en Jerusalén. Bueno, luego nos vamos a Macedonia, otra parte ya en región griega. Bernabé viajó a Chipre mientras que Pablo emprende su segundo misionero con Silas. Pablo va a Galacia, se dirige a Asia, pero el Espíritu Santo le dijo que no, ni tampoco debe ir a Bitinia ni a Ponto, sino recibe una visión de un famoso varón macedonio, ¿verdad? Que le dice, ven, pasa y ayúdanos. Así que bueno, fue la puerta, esta visión o este varón macedonio, ¿no es cierto? Fue la puerta para que el Evangelio fuera hacia el norte, conquistando las regiones griegas, pero también Europa, ¿verdad? Gracias a la visión del varón macedonio, Pablo, expande su horizonte y empieza a predicar en otras ciudades más allá de Jerusalén. Y luego tenemos finalmente Acaya, que es otra región donde Pablo viaja de Macedonia a Atenas
y Corinto en Acaya, ¿no? Una región muy importante, donde luego navega a Éfeso para regresar a Cesarea, en Jerusalén y finalmente en Antioquía. Son el tercer viaje misionero que Pablo va a realizar por las regiones de Acaya y que evidentemente pues va a ser muy interesante esta actividad misionera porque bueno, ya hay mucha gente que está aceptando el mensaje de Jesucristo. Bueno, luego tenemos a Éfeso, otra ciudad importante, una región muy importante que se va a visibilizar en el tercer viaje misionero porque el Espíritu llevará a Pablo por la región de Cilicia y Galacia directamente a Éfeso, donde regresará a Macedonia y Acaya y donde finalmente volverá a Jerusalén y allí, en esa última visita a Jerusalén, será aprendido, será arrestado, encarcelado e iniciará todo el proceso para su enjuiciamiento. Cesarea, cuando arrestan a Pablo, que es una región costera al norte, arrestaron a Pablo y lo llevaron a Antípatris bajo la custodia romana, lo llevan a Cesarea y es allí donde Pablo apela a César para que viaje a Roma. Y finalmente, el destino que tenemos como punto último vendría a ser Roma. Después de algunas narraciones donde Pablo pasa tormentas, donde hay una estancia en Creta, un naufragio en la isla de Malta, ¿no? Donde muerden las serpientes, etcétera. Pablo llegó a Cilicia, finalmente a Italia, donde continuó su viaje por tierra bajo custodia para finalmente llegar a Roma, la capital del imperio, donde él también hablará de Cristo, ¿no es cierto? Y donde será muerto, ¿no? Bajo las órdenes de Roma. Bueno, pues es así entonces, queridos alumnos, como hemos llegado al final de este recorrido que hemos tenido acerca de nuestro acercamiento al libro de Hechos de los Apóstoles. Espero que esta información sea útil, que les ayude a ir comprendiendo, entendiendo, ubicándonos todos, ¿no es cierto?, en los grandes temas, hacia dónde quiere dirigir su mirada el autor del libro, etcétera. Y bueno, espero que podamos ir disfrutando después en el comentario que hagamos de las narraciones del libro de Hechos. ¿Ok? Bueno, pues nos vemos en la próxima clase. Por favor, lean, como les dije, el capítulo 1 y capítulo 2. Les sugiero, ¿verdad?, que puedan leerlo en dos o tres versiones diferentes. Nosotros vamos a trabajar en la versión Reina Valera 60, pero ustedes pueden investigar o leer, preparar su lectura en otra versión, cualquiera que ustedes quieran, ¿ok? Pero en otras dos versiones distintas. Bueno, pues entonces nos vemos, Dios mediante, la próxima clase. Deseo que Dios les bendiga y bueno, cuídense mucho y muchas bendiciones. Paz.